Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva edición, a esta nueva sesión en formato webinar. Estamos a punto de empezar. Antes de empezar voy a comprobar que está mi compañero de sesión, Roberto del Barrio, que esté conectado. Hola, Roberto. Hola Xavi, ¿qué tal? Buenos días Bien, a todos. bien, te escucho bien. Antes de empezar, ahora hago las pertinentes presentaciones. Os voy a pedir una pequeña prueba. De hecho, me sirve también para explicaros que tenéis un canal de comunicación con nosotros, que es un chat. Lo único que quería ahora es saber si en este chat que tenéis abajo, en el menú desplegable a la derecha, nos podéis confirmar que nos estáis viendo, sobre todo que nos estéis escuchando correctamente, tanto a mí como a Roberto, y que estáis viendo la pantalla, obviamente. Si nos podéis confirmar por chat, veo que Fernando ya nos dice que ok, parece que sí, en general. Andrés, Guillermo, vale, ahora empieza. Pues venga, pues parece que lo tenemos controlado. Si tenéis cualquier comentario a través de este mismo canal, nos lo podéis hacer llegar. Lo tengo yo aquí sobreimpresionado. Voy a intentar seguirlo mientras hago la presentación. A veces es un poco complejo. Si veis que pierdo un poco el foco, es que estoy mirando el chat. Voy a intentar contestar las preguntas conforme vayan saliendo. Si no es posible, lo dejamos para el final, y de todas maneras, si no diera tiempo, no os preocupéis, porque todo este chat queda recogido y os lo vamos a contestar a posterior en el 1 a 1. ¿Vale? Lo que decía, empiezo con las correspondientes presentaciones. Tenemos aquí a Roberto del Barrio, que es el director general de Alpro, de la delegación de Plant-Based en Danone. Supongo que ya sabéis, si estáis conectados, de qué va la presentación de hoy. Precisamente va de estas alternativas vegetales a los lácteos, de cómo se consumidor de estas alternativas vegetales a los lácteos. Y desde AECOC pues tenemos que agradecer a Alpro esta posibilidad de indagar en esta tendencia que cada vez vamos a ver pues, que está cogiendo mayor peso, y esta colaboración con Alpro pues nos permite indagar. Ya lo hicimos el año pasado, es una segunda edición, con lo cual también vais a poder ir viendo algunos evolutivos, ¿no? de qué ha evolucionado en este año justo que llevamos de la primera edición a la segunda. Y también, por supuesto, y aprovecho para presentaros pues, a los tres actores que estamos aquí, pues dar las gracias a 40dB, que bueno, pues que gracias a ellos también, pues con este triángulo, ¿no? de nosotros, AECOC, que creo que ya nos conocéis, con 40dB, que es la empresa, digamos, proveedora de esta investigación de mercado, y Alpro, que aquí tenéis un poco la descripción, pero voy a hacer la palabra a Roberto. Pues hemos sido capaces de continuar con esto que iniciamos el año pasado y que estamos viendo pues que cada vez tiene mayor recorrido en el mercado, que es el mundo del plant-based. Roberto, te cedo la palabra, ¿sí? Perfecto, Xavi. Pues muchas gracias a todas y a todos por la asistencia, y también, bueno, agradecer a AECOC la colaboración que, como decía Xavi, empezamos el año pasado, y tal y como decía, sobre todo también trabajando mucho para el sector de plant-based, donde estamos viendo pues una revolución de consumo, ¿no? Que realmente tan importante es. Entonces, digamos, de Alpro sí que os quería compartir, no sé si lo tenía Xavi para ver, simplemente para que conozcáis pues también Alpro, ¿no? Y digamos lo que incorporamos pues al mercado de plant-based. Deciros pues que cada vez más escuchamos hablar de flexitarianismo, y en Alpro lo hacemos o lo entendemos como tres formas de ser, ¿no? Primero, siendo 100% vegetales, ¿no? Que muchos de los que estaréis aquí pues impulsáis el sector, siendo delicioso, rompiendo una de las principales barreras que existen, como sabéis, que es el taste, que lo vimos en el estudio del año pasado, y también trabajando mucho en esa superioridad para el planeta, que como veréis también en el estudio, pues la sostenibilidad es un eje muy importante de comunicación para el consumidor. Y simplemente deciros que, como el año pasado pues nos presentamos con el 40 aniversario de Alpro, este año, y lo veréis en la siguiente diapositiva, al final también lo hacemos pues también desde la parte de B Corp, ¿no? Es algo muy importante y está en el ADN de Alpro y de Danone,
Entonces queremos seguir siendo una de las mejores empresas para el mundo, para el medio ambiente, y este año pues hemos sido reconocidos por B Corp, de lo cual pues nos sentimos muy orgullosos. Y sin más, dejaros paso para que Xavi pues os cuente la segunda edición del estudio, que esperemos pues que también os guste y que nos saque sobre todo a todos aprendizajes para poner en el día a día y facilitar el acceso al consumidor de estos productos que realmente tanto están creciendo estos años, y agradeceros a todos pues también cualquier duda o pregunta, pues estamos a vuestra disposición. Gracias, Xavi. Pues gracias, Robert. Venga, pues el objetivo de la sesión de hoy es presentaros las principales conclusiones de este estudio y yo creo que vamos a ello. Lo primero que os voy a explicar es cómo lo hemos hecho, para que veáis que esto está avalado, ¿no? Como os decía, por un instituto como 40DB y por una metodología robusta y estadísticamente representativa. Y aquí tenéis un poco lo que vendría a ser la ficha técnica, sin entrar en demasiados tecnicismos, digamos, estadísticos ni de investigación de mercado, pero simplemente para que os hagáis una idea, esto se ha realizado con una muestra de 600 personas, la muestra era de 600 entrevistas, destinadas a, bueno, podríamos decir, a población general mayor de edad en España, ¿vale? Está representado tanto a nivel estatal como a nivel de sexo, edad, etcétera. La fecha de campo, aquí la veis, pues básicamente final de junio, principio de julio, o sea que es un estudio bastante reciente de la situación actual, aunque también es verdad que la situación actual es muy volátil y lo que, bueno, pues lo que parece que es de una manera, aparece un tsunami y nos puede cambiar, ¿no? Pero a día de hoy creo que es una foto bastante real, tampoco son cosas que cambien tan rápido como vais a ver y que es bastante actual. Me preguntaban a Belén, perdonar, si vamos a compartir la presentación, siempre me olvido al principio, sí, por supuesto, esta presentación quedará grabada y quedará, por supuesto, está en formato PDF, y posterior a la sesión, como siempre, lo que vamos a hacer es haceros llegar una mini encuesta, un mini cuestionario de valoración, que siempre repetimos lo mismo, nos ayuda mucho a, bueno, pues a seguir mejorando nuestra puesta en escena y el contenido, obviamente. Y a continuación de esta mini encuesta de valoración os podréis descargar tanto el PDF como volver a visualizar la sesión. Venga, sin más historia, digamos, a nivel técnico, empezamos a hablaros del contenido, ¿vale? Que es lo que estáis esperando. Vamos a hablar de estos 5 puntos. Vamos a empezar hablando un poco de la dimensión que tiene esta categoría de plant-based, ¿no? De productos que son alternativas vegetales a los lácteos. Hablaremos luego del consumo, de los hábitos de consumo, pasaremos a los hábitos de compra. Y los dos últimos puntos, uno es qué percepción tiene la categoría, más allá de cómo consumimos o cómo compramos estas categorías de producto, qué percepción tiene el consumidor respecto a los productos plant-based. Y por último, una tendencia que no os desvelo lo que os quería enseñar, pero es evidente que es una tendencia estas dietas donde se reduce esta proteína animal, ¿vale? Vamos a empezar, pues como no podemos hacerlo de otra manera, por el número 1, por este dimensionamiento de la categoría. Y voy a empezar jugando un poquito con vosotros como solemos hacer en nuestras sesiones. Y antes de enseñaros el porcentaje que hay detrás de esta afirmación, os voy a preguntar a vosotros, ¿qué porcentaje de consumidores creéis que consumen alternativas vegetales? Y focalizo a la leche o el yogur. Os lanzo, como siempre, un sondeo, una pregunta que va a salir en vuestras pantallas, lo lanzo, y lo que tenéis que hacer simplemente es clicar en una de estas 4 opciones que os hemos marcado, 18, 43, 63, 78. Os voy a dar unos segundos. De momento habéis votado la mitad de los que estáis presentes hoy. Os voy a dar unos segundos, siempre estamos con el tema del escrutinio, a ver si llegamos a este 80% que siempre nos marcamos, estamos en 75. Venga, os doy 5 segundos y cierro, es un juego. Os digo también, esto a nosotros nos sirve para saber que, bueno, pues que hay, aparte del número de asistentes, que no está nada mal, los que estáis conectados, pues que estáis un poco atentos a lo que os estamos contando.
No consigo llegar al 80, estamos en un 77. Venga, ¿algún rezagado que quiera votar? ¿No? Venga, va, lo cierro y os comparto lo que vosotros creéis, por lo menos. Vale, lo que vemos es que la gran mayoría de vosotros cree que hay un 48%, o sea, casi la mitad de los consumidores mayores de edad que veíamos en esa muestra, que consumen alternativas vegetales a la leche y al yogur. En segundo lugar, uno de cada tres, ¿no? Este 73%, perdón, este 18%, y en tercer lugar el 63%. Voy a dejar de compartir vuestras opiniones, por decirlo así, y vamos a coger el hilo del estudio. 63%. Era la tercera opción que habéis mencionado. Pues sí, casi 2 de cada 3 consumidores nos declaran. Esto tiene trampa y ahora lo veréis, pero casi 2 de cada 3 declaran que ni que sea esporádicamente alguna vez han consumido productos, alternativas vegetales a la leche y al yogur. Y además lo que nos parece muy relevante es esta evolución, ¿vale? De casi 6 puntos respecto a justo hace un año. De hecho, el año pasado, lo he mirado antes, presentamos el 28 de septiembre la primera edición, o sea que podemos decir que casi lo hemos clavado, es justo de hace un año este dato, y el crecimiento es de 6 puntos, que no está nada mal en cuanto a penetración. Además, siguiendo con esta dimensión, lo que estamos viendo es que no es solo la dimensión actual que tiene esta categoría de alternativas vegetales, sino que es la proyección, ¿no? Al final esto es declarativo, pero un 42% nos está diciendo que cree, por lo menos, que en los próximos meses consumirá más alternativas vegetales a estos productos. Si entramos desglosando un poquito más ese dato que os decía y miramos primero al mundo de la leche, no descubrimos nada nuevo diciendo que la penetración de la leche de origen animal, la leche que conocemos de siempre, es muy elevada, ¿no? Está por encima del 90%. En este caso concreto nos ha salido un 93% de los consumidores consumen leche de origen animal. Y cuando lo llevamos al mundo de las alternativas vegetales a la leche, concretamente, pues nos plantamos en más de la mitad, ¿no? En este 54% que nos dicen que consumen alternativas vegetales a la leche. Os decía antes que tenía trampa porque esto se desglosa en dos penetraciones, ¿no? Los consumidores que utilizan estos productos de alternativas vegetales de manera habitual, que este dato me parece el más fiel, ¿no? 1 de cada 4, este 25%, consume de manera habitual alternativas vegetales a la leche, en este caso, y me parece que es el dato relevante a mencionar. Y luego están estos ocasionales, ¿no? Estos esporádicos que en mayor o menor medida, pues algún contacto, algún consumo han tenido con esta categoría. Si nos lo llevamos al mundo del yogur, cifra arriba, cifra abajo, es exactamente la misma foto. De hecho, cambia solo un 1%, o sea, es este 24% que nos dice que consumen alternativas vegetales al yogur. Prácticamente podríamos decir que estadísticamente es lo mismo, ¿no? 1 de cada 4, mientras que el consumo ocasional también, antes eran 29, ahora son 30, pues se mantiene más o menos en las mismas proporciones. Y de nuevo, no lo he contado, pero la penetración del yogur de origen animal pues sigue siendo una de las categorías, igual que la leche, pues más instaurada en nuestras dietas, ¿no? Con un 94% de penetración entre los consumidores españoles. Pero el mundo de las alternativas vegetales, y esto es una novedad respecto a lo que vimos el año pasado, está ganando categorías, por decirlo así, ¿no? Y en el mundo de los lácteos, pues hay 3 categorías que a día de hoy ya son una realidad menor que lo que hemos visto en el mundo de la leche y en el yogur, pero que ya empieza a haber gente que declara que consume de manera habitual pues alternativas vegetales a los quesos, a los helados, a las cremas para cocinar y a las margarinas. Veis que las penetraciones son inferiores, obviamente, son categorías, digamos, más recientes, si queréis. El consumo ocasional pues es más elevado, pero también el mensaje que os lanzaba antes, creo que el porcentaje más fiel es este porcentaje de consumidores habituales a estas categorías. Aquí hay un matiz en relación con el mundo de los quesos. No hay
por sí una alternativa o no hay un gran desarrollo en el mercado de las alternativas vegetales a los quesos, pero el consumidor sí que nos está declarando que consume alternativas vegetales a los quesos, con lo cual creo que aquí es una de las categorías donde hemos detectado pues, alguna oportunidad, ¿no? Por parte de las tendencias del consumidor. Sumando entonces estas otras 3 categorías adicionales a la leche y al yogur en el mundo de los lácteos, nos encontramos en que un 7 de cada 10 consumen, y aquí volvemos al mismo matiz de antes, al asterisco, al menos ocasionalmente, alternativas vegetales a los lácteos. De hecho, si vemos el detalle de estas 600 personas que hemos encuestado, lo que vemos es que este 7 de cada 10 es la traducción de este 71%, son consumidores por lo menos de alguna de estas 5 categorías, sumando las 3 que os he desglosado y la leche y el yogur. Tenemos un grupo dimensionado en un 14,6% de lo que hemos denominado potenciales, aquellas personas que no consumen alternativas vegetales a estos lácteos, pero no descartan hacerlo. Y luego tenemos estos pues, que lo ven un poco más lejano, ¿no? Que digamos que no consumen y no creen que lo vayan a hacer, que es este 14,4%. Esto es lo que define esta muestra de 600 consumidores en cuanto a su acercamiento al consumo de alternativas vegetales a los lácteos. De hecho, estos consumidores o estos no consumidores, estos perfiles, tienen diferencias bastante evidentes y aquí solo os plasmamos 2 muy claras, ¿no? Encontramos entre este público de consumidores pues, un porcentaje significativamente más elevado de perfiles de hogares con niños, ¿no? de familias con niños, mientras que en el otro extremo, el de los rechazadores, ese 14%, lo que destaca más son los mayores de 65 años, ¿no? Esos hogares seniors donde pues hacer según qué cambios en nuestras dietas o en nuestros consumos, pues parece que es más complicado. Vamos a entrar un poco en profundidad a intentar analizar a este consumidor de alternativas vegetales y lo primero que vemos precisamente es lo que os estábamos contando ahora respecto a la edad. Nos focalizamos en la leche y en el yogur y aquí básicamente el mensaje transversal es que los consumidores habituales de este tipo de productos, me refiero a las alternativas vegetales, no a la leche o al yogur en general, son más los jóvenes que los seniors. Y aquí estamos viendo pues este diferencial que existe entre gente de 18 a 24 años por un lado y luego estos 35 a 44 años que puede tener cierta explicación con lo que acabamos de contar también de las familias con niños, ¿no? Igual está en ese público. En cambio, lo hemos visto antes, donde baja el porcentaje de consumidores habituales en estas 2 categorías es en el público mayor de 65 años. Vale, vamos a hablar ahora de los motivos de consumo y aquí antes de continuar os voy a hacer otra vez el juego que os he hecho antes para ver si seguís ahí, que me importa, más que nada para saber si estoy hablando delante de una pantalla o tengo a gente al otro lado. Y antes de enseñaros, bueno, pues cuáles son estos motivos para consumir estas alternativas vegetales, os lanzo esta pregunta a vosotros. ¿Cuál creéis que es el principal motivo de consumo de las alternativas vegetales a los lácteos? De nuevo, lo único que tenéis que hacer es clicar en la opción que creéis pues más mencionada por parte de estos consumidores. Y ahora enseguida os voy a mostrar los resultados. Mira, hemos llegado muy rápido a este 75-77% que teníamos antes. Venga, hacerme el favor y a ver si llegamos al 80%, que queda un 3%. Si a alguno no le funciona, que esto nos ha pasado en alguna sesión, minimizar la pantalla y simplemente clicar. Entonces sí que os deja clicar en la opción correcta. Mira, lo he conseguido. Hemos llegado al 81%. Gracias a los que habéis hecho el esfuerzo de votar al final. Venga, os enseño. En vuestro caso, vuestra opinión generalizada ha sido que la salud, y además de una manera muy destacada, es el principal motivo de estos consumidores, ¿vale? Nos hemos quedado con este 71% de estos consumidores que ya realizan este consumo de alternativas vegetales a los lácteos.
Aquí os lo comparto, pero bueno, con mucho, como decía, con mucha diferencia es la opción más valorada por vuestra parte. Venga, vamos a ver lo que nos dice el consumidor, estos 600 consumidores. Y lo primero que nos dice, y sorprende un poco, es es el sabor. Es esta primera mención respecto al sabor. Recordar que estamos hablando de los que ya consumen el producto, ¿vale? Nos están diciendo que el sabor es el principal motivo. Le siguen temas relacionados con la salud. Sí que es verdad que tiene un poco de trampa de nuevo esta primera posición del sabor, porque si tú aglutinas todo lo relacionado con la salud, pues aquí está la mención directa, ¿no? Son más saludables, pero facilitan la digestión, tienen menos calorías, complementan mi dieta. Al final diría que sí, que tenéis razón, que la vertiente salud es la más mencionada. Si hiciéramos un agrupado de toda la gente que ha mencionado alguna de estas opciones, pues por supuesto estaría por encima del sabor. Y por último, tenemos temas relacionados con la sostenibilidad. Digo por último, pero si os fijáis en los porcentajes, están todos muy cercanos a este 30%, ¿vale? Con lo cual no, está todo muy cerquita. Por eso, más que hacer un ranking, ya sé que la pregunta iba a hacer un ranking, pero más que hacer un ranking, yo hablaría de estos 3 drivers de consumo, ¿no? Estos 3 motivos de consumo casi al mismo nivel de prioridad. El sabor, por supuesto, porque es un producto de alimentación, cumple con otras funciones, pero no es sabroso, pues posiblemente no va a tener mucho éxito en el mercado. La salud y uno de los drivers más potentes actualmente, y lo sabemos por otras investigaciones que venimos realizando, es la sostenibilidad, y en este caso concreto relacionado con el bienestar animal, ¿vale? Que podría estar dentro, digamos, de esta nube conceptual que es la sostenibilidad. Cambio de tercio, seguimos hablando de consumo por eso, y vamos a hablar ahora de esta proporción de consumo de productos de origen animal, origen vegetal, ¿vale? Por entendernos. ¿Cuánta gente consume, o sea, cuánta gente consume más en la categoría de leches o en la categoría de yogures? ¿Cuánta gente consume más producto de alternativa vegetal o producto de origen animal? Pues aquí tenéis los porcentajes de personas que consumen más productos vegetales que productos de origen animal. O sea, que superan este 50% de lo que yo consumo de leche en alternativa vegetal. Y lo que estamos viendo es que alrededor del 40-50, ¿vale? Simplificando un poco el mensaje, bueno, pues que casi la mitad de los consumidores, estoy simplificando mucho, hay que mirarlo categoría por categoría, pero entre un 4 de cada 10 o 5 de cada 10 consumidores aproximadamente, ya la mitad de lo que consumen en estas categorías de productos es de origen vegetal. De hecho, si vemos gente que nos dice que consume el 100% de esa categoría de origen vegetal, aunque son porcentajes relativamente pequeños, estamos viendo, por ejemplo, en la leche que hay un 6% de estas personas consumidoras de proteína, de alternativa vegetal, que dicen que toda la leche que consumen ya es exclusivamente en este formato, en esta opción, ¿no? En esta opción de alternativa vegetal. Y además, hablando de compartición de consumo, de consumo cruzado, cuando vemos el consumo cruzado entre estas distintas categorías, ahora sí, dentro del mundo de alternativas vegetales, lo que estamos viendo, y hemos puesto aquí el ejemplo de la leche, es que la gente que consume habitualmente leche de origen vegetal también suele consumir, de hecho son 6 de cada 10, yogures de origen vegetal. O sea, hay bastante correlación entre las categorías lácteas, alternativas vegetales, entre ellas, ¿vale? Cuando vemos que alguien consume de manera habitual leche, pues también suele hacerlo en cierta medida con las otras categorías que hemos analizado en este estudio. Venga, cuando hablamos de marcas, aquí lo que estamos viendo es que es una categoría muy incipiente, no nos engañemos, donde hay algunos actores pues, que están promoviendo la categoría, están ejerciendo un poco de capitanes de la categoría, ¿no? Y eso influye en la mente del consumidor. De hecho, 4 de cada 10 nos dice que intenta comprar siempre
productos de la misma marca y que estas marcas reconocidas realmente le aportan esta confianza al consumidor para ser fieles a ellas. Están un poco relacionadas, ¿no?, estos dos porcentajes. Ahora bien, no nos olvidemos, y esto no viene de este estudio, sino de las oleadas que venimos realizando desde el principio de la pandemia, no nos olvidemos que esta crisis sanitaria en gran medida se ha traspasado, ¿no?, una crisis económica en muchos hogares de España. Aunque vemos en esta gráfica que veis aquí, pues que desde mayo de 2020 a mayo de 2021, que es la última oleada que realizamos, pues ha bajado, digamos, esta incidencia, ¿no?, en la situación económica del hogar. Sí que es verdad que este 32% nos dice que 1 de cada 3 hogares prácticamente nos dicen que su situación económica es peor que antes de la pandemia, con lo cual está claro y es evidente que estamos en una situación donde una parte importante de la población está sufriendo un empeoramiento de su situación económica, y además hay una parte importante, 1 de cada 4, que nos dice que en los próximos meses cree que empeorará esta situación económica. También es cierto, igual que veíamos en ese gráfico que va descendiendo, pues que igual que esto es proyectivo, ¿no? Igual que decíamos que ha bajado esta incidencia, también las perspectivas de ir a peor son inferiores oleada tras oleada. Quiero decir que sigue siendo 1 de cada 4 personas, pero es que a principio de la pandemia las perspectivas de la situación económica familiar eran mucho peores que ahora. ¿Todo esto a qué nos lleva? Pues a pensar, y es evidente y es algo no solo que afecta a esta categoría de alternativas vegetales, sino que es transversal al mercado, pues que el precio y la promoción inciden en nuestras decisiones de compra, ¿no? Y lo que vemos aquí, preguntándole a estas 600 personas, es que hay un incremento de la aparición o de la elección de productos de marcas de la distribución en el mundo de las alternativas vegetales, y de hecho vemos respecto al año pasado pues que este incremento es de 5 puntos en cuanto a gente que compra productos de marca de distribución. Y pasa algo parecido con el mundo de las ofertas y las promociones, ¿no? Hay un 39%, de nuevo, simplificando, 4 de cada 10 va cambiando de marca en función de las ofertas y promociones. Con lo cual, lo de siempre. Sí que es verdad que parece un mercado bastante marquista, bastante fiel los consumidores a estas marcas que les ofrecen esta seguridad, ¿no? Esta garantía, por decirlo de alguna manera, pero las ofertas y las promociones inciden en nuestras decisiones de compra y vemos opciones más de precio donde también están creciendo debido a esta situación actual. Continuamos. Y ahora vamos a hablar un poco, y me voy a ir a la otra parte de la moneda, ¿vale? A estos frenos. Bueno, veíamos un 71% de la gente que te decía que sí consumía estos productos. Eso quiere decir pues que queda prácticamente un 30% que no lo consume, ya sea porque lo rechaza frontalmente o porque encuentra algunos frenos a este consumo. En general, si aglutinamos la información de los no consumidores, sean del perfil que sean, vemos 4 grandes, hay más barreras, pero 4 grandes barreras que impiden o dificultan este consumo, ¿no?, por parte de los no consumidores. Y aquí los tenéis un poco listados. Lo primero es el precio. Es una de las barreras, también os diría, básicas de cualquier análisis de frenos a la compra. El sabor, ahora lo vamos a dimensionar, el sabor es otro de los grandes frenos al consumo, a la compra. No aportan el mismo calcio. Y además aquí lo que estamos viendo es que se parecen un poco los motivos de consumo de los consumidores a los motivos de no consumo de los no consumidores. Parece un trabalenguas. Al final el calcio lo podemos relacionar también con la salud, que antes hemos visto que era uno de los principales motivos por el cual los consumidores consumen estos productos. Y la textura, que podría irse a, bueno, al final no deja de ser un aspecto organoléptico, igual que el sabor, y que lo podríamos aglutinar, ¿no?, con el sabor. Al final estamos hablando de precio, de sabor / organolepsia y de salud. Si desagregamos un poquito esta información, que os he lanzado a nivel de titular,
y analizamos a estos potenciales, los que veíamos pues, que más factibles podían entrar en la categoría de alternativas vegetales, vemos dos grandes motivos principalmente, ¿no? El tema precios, porque son más caros, y el segundo, el sabor. Bueno, veis luego que el resto de menciones, de barreras, pues bajan bastante en cuanto a porcentaje. ¿Qué es lo que hemos visto? Que les hemos preguntado cómo podemos vencer estos frenos para que entréis en esta categoría de producto. Pues era bastante evidente, ¿no? Es como una derivada muy directa. La mitad de la gente lo que argumenta son los precios. Esta no es tan directa. Argumentan también, pónmelo más fácil. Déjame encontrarlos más fácilmente en el lineal. Y luego aparece el tema del sabor. Y aquí aparece un mensaje que nos parece relevante, que es el tema de dar a probar. No es exactamente el sabor, pero es una manera de vencer este freno, ¿no? Esta percepción que tenemos sobre el sabor, aquellos consumidores que no interactuamos con esta categoría de alternativas vegetales. Y ahora vienen los más difíciles, ¿no? Los rechazadores. Aquí nos encontramos de nuevo estas dos menciones de precio y de sabor como las más destacadas, pero veis que los porcentajes aquí son más elevados del resto de opciones. De hecho, me quedo con estas dos. Al final, lo que me está diciendo estas menciones de son para personas con alergia o son puro marketing, es que estos productos no van conmigo, ¿no? Son para otra gente, no son para mí. A mí no me aporta ningún beneficio. Y luego incluso tenemos este 16% que dice que hay poca variedad o pocas opciones. Y me quedo con este mensaje porque a nivel general, preguntándole a estas 600 personas, lo que nos dicen es que encuentran a faltar variedad de producto, ¿vale? Y esto nos lo dice un 43%, que es un porcentaje, digamos, como mínimo mencionable. Con lo cual, parece que el consumidor y el no consumidor está demandando pues, más variedad de producto en estas alternativas vegetales. Y estoy a rizar el rizo, ¿no? Preguntándole a estos que rechazan la categoría qué podría hacer el mercado, el sector, para incentivarles. Pues lo primero, más de la mitad de la gente dicen que no se preocupen en hacer nada porque no me interesa, no, lo que os decía antes, ¿no? No va conmigo esta movida, esta categoría de producto. Y sí, tienes un 50% de la gente que, a no ser que les convenzas de otra manera, ya te está diciendo directamente que no tiene interés por esta categoría. Pero bueno, nos queda el otro 50% que de nuevo nos habla de precios y de nuevo nos habla de mejorar el sabor. Y aquí volvemos al mismo mensaje de antes. O sea, es gente que no tiene ningún interés por la categoría y posiblemente no haya interactuado con ninguna alternativa vegetal, con lo cual están hablando, digamos, un poco de oídos, ¿no? Hay que mejorar el sabor, pero yo no lo he probado. Con lo cual volvemos un poco al mismo discurso bueno, igual lo que tenemos que hacer es conseguir esta prueba de producto aunque ellos no te lo están demandando, ¿eh? No sale como algo importante para estos rechazadores. O sea, ellos no quieren ni que se lo den a probar, pero si me insistes mucho, te digo que mejoren el sabor del producto. Hábitos de compra. Vamos a ver cómo compramos estos productos. Y lo primero que vemos es que, para la gente obviamente que sí que lo hace, forma parte de su cesta de la compra habitual. Sí que es verdad que hay un porcentaje de gente, de hecho la mitad de la gente te dice que no lo compra de manera tan habitual, pero sí que lo compra con frecuencia, y luego están los que van específicamente o lo compran de manera excepcional de vez en cuando, ¿vale? Pero el mensaje aquí es el primero, ¿no? Hay una parte importante, de hecho la mitad de la población, de estos consumidores que lo incluyen en su cesta de la compra habitual. Y de hecho la gran mayoría lo que te dice es que lo compra en el mismo establecimiento donde hago el resto de las compras. No me desplazo específicamente a comprar estos productos. Ahora bien, pues eso, lo mismo, siempre hay la misma lectura, pues queda un 20% aproximadamente, un 18,4% exactamente, que nos dice que va a otro establecimiento. La gran mayoría va a comprar solo estos productos y no compra nada más, y aunque parezca poco relevante este 5%, es una penetración importante a captar. Si somos capaces de aumentar nuestra penetración un 5%, más de uno de los que estáis aquí, pues haríais lo posible, ¿no? por conseguirlo. Y por eso queríamos lanzar el mensaje también de bueno, pues que es un porcentaje relativamente bajo, es un porcentaje bajo,
este 5,3%, pero bueno, puede llegar a ser una categoría movilizadora en algunos casos, ¿no? En algunos shoppers, porque ya que vas a otro establecimiento a buscar estos productos, pues igual acaban picando y comprando otro tipo de productos. En cuanto a la compra, dificultad que nos mencionan los consumidores. 1 de cada 4 nos está diciendo que es difícil encontrar estos productos en la tienda. Y lo que hemos hecho es preguntarles directamente cómo te gustaría encontrar estos productos, ¿vale? En el punto de venta. Y la primera mención es agrupados. Igual que hay una sección de productos ecológicos o de productos, bueno, depende, porque no es igual en toda la distribución, pero igual que nos encontramos pues algunas secciones específicas de algunos determinados productos, pues aquí hay un 42% que nos está diciendo que el plant-based podría convertirse en una sección específica dentro de una categoría. La contrapartida, este 30% aproximadamente, que nos dice que ya está bien que cada producto esté ubicado en la categoría que le corresponde en cuanto si es alternativa vegetal a la leche, que esté con la leche, y si es alternativa vegetal al yogur, que esté con el yogur. Venga, vamos a entrar en los dos últimos puntos. El primero de ellos es la percepción que tiene el consumidor o no consumidor de estas alternativas vegetales. Y lo primero que vemos es que hay mucha asociación al mundo sostenible. ¿Vale? Hay un 47% de la gente que dice que estos productos contribuyen a reducir el sufrimiento animal, y luego tenemos otras menciones muy centradas en el mundo de la sostenibilidad. ¿Vale? Este 44%, ya veis porcentajes parecidos, consumen menos recursos en su producción, son más respetuosos con el medio ambiente, o creo que son más sostenibles, pero no sabría por qué. Al final es lo que os decía antes, ¿no? Esta nube conceptual que es la sostenibilidad, donde el consumidor incluye muchos aspectos como pueden ser los recursos, el sufrimiento animal que os decía antes o el trato con el medio ambiente. Y por último, vamos a hablar de esta tendencia más general. Hoy nos hemos centrado en el mundo de los lácteos, ¿no? De estas alternativas vegetales a los lácteos, pero en general sí que estamos viendo cierta tendencia a reducir la proteína animal en las dietas de los consumidores. De hecho, lo que hemos hecho, y va a ser la última vez que os molesto con estos sondeos, es preparar un sondeo más para preguntaros a vosotros cuántos consumidores creéis que han reducido el consumo de proteína animal, reducido o eliminado el consumo de proteína animal. Lo acabo de lanzar y ahora mismo os lo enseñaré. Bueno, aprovecho para agradeceros que estéis hasta el final. Lo digo porque estoy viendo cuánta gente está votando, ya estamos en un 70% en 20 segundos, o sea que la gran mayoría os habéis quedado y además creo que me estáis escuchando, con lo cual aprovecho, lo iba a hacer dentro de unas diapositivas al final de la presentación, pero aprovecho estos segundos para agradeceros. Otra vez me vais a dejar a las puertas de este 80 deseado. Estamos en un 77, venga. Os doy 2 segundos más a los que no lo habéis hecho y avanzamos. ¿No? ¿No queréis? Bueno, 79. Venga, 80, gracias. Cerramos. ¿Qué me habéis dicho? Bueno, aquí está bastante más dispar, las opiniones que tenéis. Bueno, son un 30, un 40, un 20. Más o menos están bastante igualadas vuestras opiniones. Voy a enseñaros lo que nos han dicho de nuevo estos 600 consumidores. Aquí tenéis la repartición. Esto nos suma 100, he querido simplificar el gráfico. Queda la gente, por ejemplo, que consume pescado pero no consume carne, que es, en cierto modo lo podríamos considerar flexitariano. Lo que estamos viendo es que hay una parte muy importante de la población que se considera omnívora, más de la mitad, de hecho, este es 54%. El segundo bloque más masivo sería este flexitariano, que intenta reducir el consumo de proteína animal en mi día a día. No quiere decir que prescindamos. Perdonad que estaba leyendo
Perdona que estaba leyendo un comentario, ahora lo comentaré. El segundo bloque más masivo, por decirlo así, es este flexitariano, que representa entre estos 600 personas un 24,3%. Y luego ya veis, ¿no? Vegano, vegetariano, 2%, 3%, incluso intolerantes a la lactosa, alergia o intolerancia a la lactosa. Esto se traduce, llevándome a la pregunta que os he lanzado, aproximadamente en este 30% de consumidores que han reducido o que han eliminado la proteína animal en su dieta. Obviamente es gente más cercana, ¿no? O más que puede entrar más fácilmente en este mundo de las alternativas vegetales. De hecho, estos le hemos denominado veggies por escribirlo pues con una palabra muy corta, ¿no? Representa el 65%, o sea, quiero decir, incluyen estas alternativas vegetales en su cesta habitual, frente al 51 que veíamos antes, ¿no? Está claro que incorporan estas personas que están reduciendo o que han eliminado directamente la proteína animal en sus dietas, pues incluyen en mayor medida, es una relación muy directa, ¿no? Estas alternativas vegetales en su cesta habitual. Y de hecho lo que vemos con estas personas que han reducido la proteína animal es que cambia un poco estos motivos de consumo, ¿no? Respecto a estos productos. Y vemos que los aspectos relacionados con la sostenibilidad cogen mayor peso. Aquí tenéis la comparativa con lo que os enseñaba antes, ¿no? Esas últimas menciones hacia el mundo de la sostenibilidad para los que han reducido esta proteína animal pasan a hacer las primeras menciones en cuanto a motivos de consumo. Luego aparece la salud, facilitan la digestión o son más saludables. Incluso estas dos opciones también que veíamos antes, que todo forma parte del mundo saludable, pues incrementan respecto al total que os enseñaba antes. Y el sabor, sin menospreciarlo, porque ya veis que son todos porcentajes elevados, superiores al 35% y muy en línea con el total, pues el sabor, como decía antes, ¿no? Un producto, si no es sabroso, un producto de alimentación, si no es sabroso, aunque cumpla con las otras condiciones, pues difícilmente va a tener éxito en el mercado. Con lo cual, sí que es verdad que cambia un poco entre los veggies, por llamarle de alguna manera, cambia un poco esta priorización de motivos de consumo, pero siguen estando presentes en el mundo sostenible, el mundo saludable, y por supuesto que esto ya es un más, ¿no? Es algo que es inherente a cualquier producto de alimentación. Pero y aquí os queríamos dejar con el último mensaje y con esto terminamos. El mundo de los omnívoros, ¿no? Hemos dicho que era este 54%, es el grupo más numeroso de consumidores, y lo que estamos viendo es que sí que es verdad que estos veggies, titulados veggies, son, digamos, parece ser que están más cercanos a esta categoría. No obstante, y aquí ponemos la comparativa del total, ese 71% de consumidores que os decía al principio, con los omnívoros. Este 71 se convierte en un 62, pero esto lo que quiere decir es que 6 de cada 10 omnívoros, considerados ellos mismos omnívoros, también consumen estas alternativas vegetales, con lo cual, y de hecho lo ponía, ¿no? Complementa mi dieta en alguno de los motivos de consumo. O sea, no es inherente o exclusivo de los considerados veggies este mundo. De hecho, nos parece que tiene mucho más recorrido en gran parte por este mensaje, ¿no? No nos estamos centrando solo en la gente que ha decidido reducir el consumo de proteína animal, sino que se está poco a poco instaurando entre las dietas de la gente considerada omnívora. ¿Vale? Y esto nos ha dado pie en AECOC a plantear un nuevo proyecto. Sabéis que no paramos y que estamos constantemente lanzando nuevas iniciativas desde la plataforma ShopperView. Y analizando todo esto, planteamos, y esto es bastante más amplio que lo que os hemos contado hoy, pues indagar en este mundo de alternativas vegetales más allá específicamente del mundo de los lácteos, ¿no? Y iniciamos, y esto es casi pues un comunicado en primicia, ¿no? Este nuevo estudio donde queremos indagar con mucha más profundidad, con una parte cualitativa muy potente, de entender estos insights que hay detrás del consumo de estas alternativas vegetales, entender ocasiones de consumo, motivaciones, frenos, canales de compra, etcétera, etcétera, y
aprovecho, ya que tenemos aquí a un público, digamos, muy interesado por esta temática, pues para comunicaros en primicia que iniciamos este proyecto. Si alguien quiere entrar en ello, pues ningún problema en hablar en el 1 a 1 o como consideréis. ¿Vale? Con esto terminaba. Reitero lo que he dicho cuando se ha lanzado el sondeo. Este agradecimiento por vuestra participación, por vuestra presencia hasta el final. Por lo que veo, os habéis seguido conectados hasta este momento, con lo cual no me queda más que agradeceros. Me quedan algunas preguntas por contestar. Justo clavamos el tiempo. Os contesto en individual, si os parece, para no dilatar y quedarnos con estos 45 minutos que teníamos establecidos. Y no sé, Roberto, si sigues allí, si quieres añadir algo a lo que estaba diciendo. Hola, Xavi. Sí que estás. Sí, perfecto. No. También agradeceros a todos por la asistencia y también a ECOC por el estudio y, bueno, lo que os hemos dicho. De parte de Alpro, pues seguidos comprometidos dando información del Plan BASE. Así que gracias a todos y nos vemos. Venga, Hasta pues la muchas próxima. gracias a todos Chao. y nos vemos en la Gracias. próxima. Gracias, Roberto.